Pues un gusto estar con el editor de Gediza España en su stand en la Feria Internacional del Libro Guadalajara. Bienvenido. Bueno, sí, muchas gracias, el gusto es mío. Es realmente un verdadero placer estar en esta feria, es algo realmente inusual, yo creo que no lo vivo en ninguna feria del mundo, creo que ya te lo han dicho otras veces. La cantidad de gente hoy, la marea humana de chicos visitando los stands, preguntando, estudiantes preguntando a profesores, la verdad que bibliotecarios, es una feria realmente muy completa y creo que no, en el mundo en castellano no tenemos, creo que no tiene parangón, es única, ¿no? Y realmente fantástico, así que te agradezco a ti la oportunidad de hablar. Sí, queremos hacer unas breves preguntas sobre qué es y quiénes son Editorial Gediza, porque es un sello muy interesante con obras filosóficas y de otros temas bastante importantes. Entonces quisiera que nos pudieras contar un poco de la historia del surgimiento de la editorial. Bueno, Editorial Gediza es una editorial de estructura familiar. Fue creada por mi padre, por Víctor Landman, en el año 1977 en la ciudad de Barcelona. Después, poco a poco, se fue entrando en el mercado iberoamericano y a principios de los 80 se instaló en México como segundo lugar y en tercero finalmente en Argentina, y ya después de los 90 empezamos a tener acuerdos o partners o distribuidores en el resto de países, en Uruguay, en Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Es decir que hoy en día podría ser que es una editorial que ocupa por lo menos, o llegamos, digamos, a todas las grandes, a todos los países latinoamericanos, teniendo una estructura de 3 casas, la casa de Barcelona, que es la casa de origen, pero hay un modelo de trabajo bastante descentralizado, a donde está Editorial Gediza Mexicana, que trabaja de una forma asociada al resto de proyectos de Gediza, pero no, también tiene proyectos independientes, y también pasa lo mismo con Editorial Gediza de Buenos Aires. Sí, ahora bien, nos has dicho, ¿no?, que es un sello editorial con una estructura empresarial de corte familiar. ¿Qué implica tener ese modelo de empresa, de proyecto, en comparación con las editoriales corporativas que acumulan muchos sellos y tienen proyectos múltiples? Mira, yo creo que el modelo de nuestra editorial creo que es radicalmente diferente a una editorial de este tipo, que tiene múltiples sellos y además que tiene un modelo empresarial que creo que difiere radicalmente del modelo de Gediza. Nosotros, digamos, de una forma nos definimos como una pequeñísima multinacional, y creo que el concepto es que no es que es una editorial que va ocupando o llegando desde un centro a una periferia, sino que tiene una estructura de generar bases en cada lugar a donde está. Es decir, que es un modelo capilar, de funcionamiento capilar. Todos los libros de Gediza que se publican llegan indefectiblemente a todos los países por igual, ¿sí? Es decir, en un lapso de más o menos tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, los libros de una forma capilar llega a Quito, a Santiago de Chile, a Montevideo, a Buenos Aires o a Santiago de Compostela, en España. Es decir, que es un modelo de pequeñas tiradas, pero de una forma de distribución capilar que trabaja mucho en alianza con las instituciones locales. Nosotros nos definimos como una editorial, en realidad, que siempre es local, ¿sí? No queremos, es decir, este juego de la palabra de multinacional que dije al principio, en realidad es un concepto que no nos gusta, es más bien definirnos por un proyecto de
de pertenencia local, de tener autores locales, trabajar la promoción de forma local y en la medida de lo posible poder ser accesible a los lectores de una forma, digamos, tratar de acompasarse con los precios correspondientes de cada país, de los precios nacionales. Ese es un tema importante. Creo que el otro tema muy importante es que nosotros nuestra política no es exportar libros de un lugar a otro, sino es estar con los libros en todos los lugares. Es decir, que en todas las partes hay un stock, hay libros, que los libros no se agotan, no hay un concepto de agotado. Y yo creo que todos esos conceptos son diferenciales como proyecto empresarial, como proyecto editorial, a otros modelos que imperan hoy. Tengo una interrogante en cuestión a la figura del editor, ¿sí? Hay editoriales que no se caracterizan por tener un editor único, sino por tener múltiples personas que auxilian en esa labor. Pero ustedes, al tener una concentración editorial por la estructura, ¿cuál es la labor que ustedes realizan como editores? ¿Cuál es el trabajo que hay detrás? Porque no siempre el lector lo puede lograr percibir. Le pudiese parecer igual un libro de Gediza al de otra editorial, pero obviamente alguien que conoce sabe que no son lo mismo. Mira, yo creo que en Gediza hay diferentes colecciones, por empezar. Se estructura por temas y por colecciones. Entonces, hay una tradición en diferentes temas y colecciones a lo largo de 40 años. En el 2017 cumplimos 40 años, ¿sí?, de existencia. Y eso quiere decir que hay como una especie de tradición de publicaciones, hay una tradición de tipo de libros que publicamos. Estamos siempre atados al libro de pensamiento, al libro académico, sobre todo al libro ensayístico, ¿sí? Y eso, y la forma de decisión es una forma de decisión, o porque hay directores de colección, o porque hay una multitud de asesores y gente o amigos de la editorial que hace que la línea editorial se mantenga a lo largo del tiempo. Yo creo que si la gente que conoce el fondo editorial de Gediza o que conoce a la editorial reconoce que hay una línea, digamos, conductora a lo largo de su proyecto editorial. Evidentemente, con el paso de los años hay líneas que aparecen, apuestas nuevas, proyectos nuevos, líneas que se mantienen o líneas que se descontinúan en cierta medida. Pero yo creo que el proyecto editorial es único, ¿no?, más allá de las múltiples participantes que hay en él. A propósito de que están a punto de cumplir 40 años como sello editorial, ¿hacia dónde se ve Editorial Gediza en los próximos años en el mundo de los libros? ¿Cómo se ve? Mira, esta es una pregunta que está, digamos, en la idea nuestra desde en el último tiempo. Hay una reflexión de decir, bueno, ¿a dónde estratégicamente, qué debe hacer una editorial para estar viva dentro de 5 años? ¿Sí? Para decir algo, en el 2020. Yo creo, un poco la evaluación que yo hago, es que el mundo del libro en sí, en volumen, seguramente el libro académico, el libro de ensayo, seguramente no va a crecer. Es decir, en 5 años las ventas generales del libro en papel no serán mayores, posiblemente serán menores de las que son hoy en día. El libro en formato digital crecerá. No crecerá solamente por lo que dicen lo suficiente como para superar, digamos, o aumentar el nivel global de las ventas de un libro en papel. De las caídas que va a tener solamente el precio, el volumen del libro en papel. Pero entonces, evidentemente, es importante preguntarse cuál es el lugar de uno. Yo creo que el libro que desarrollamos nosotros es un libro que seguramente es de los que menos vaivenes va a sufrir en el futuro, ¿sí?, frente a otros modelos de edición.
Y además yo creo, otro elemento importante es pensarse que uno no solo es un editor de contenidos en formato libro, sino habrá que pensar en el futuro que uno es un editor de contenidos, básicamente, ¿no? Y el libro va a interactuar mucho con la red, tener mucho espacio de red, mucho espacio de interrelación con instituciones, con bibliotecas. Es decir, el espacio va a ir cambiando, los formatos van a ir cambiando. Seguramente habrá libros que serán en formato unificado, pero seguramente el futuro determinará el concepto de la fragmentación de los textos. Se va a poder leer seguramente un mismo libro por capítulos, y tomando todas estas cosas, digamos, y repensando toda esa modalidad de trabajo, hay que pensar un poco cómo se va generando, cómo va fluyendo el texto a lo largo. Y creo que, no sé si te doy respuesta, pero yo creo que hay que tomar todos estos elementos para pensarse estratégicamente de aquí a 5 años. Pues agradezco estos momentos con usted por compartirnos la historia y el proyecto de Gedisa, que sin duda es una editorial que pues a muchos lectores nos gusta por todo lo que es, por la solidez, por la calidad de los autores, porque es muy difícil que un libro no te guste. Bueno, agradezco tus palabras. Nosotros hacemos todo lo posible por generar contenidos de valor. Es lo que más nos importa, es tratar de hacer libros que realmente den a la reflexión, den a pensar, que estén en su época. Y bueno, tus palabras me animan a seguir. Pues muchas gracias. Muchas gracias.